El francés se nombró a sí mismo jefe del complot. No había escritos ni documentos comprobatorios. Ninguno de los conspiradores se comunicó con otra persona que no fuera francesa. Él personalmente daba las órdenes a todos ellos. Había organizado las cosas para provocar una rebelión general de la guarnición a las 12 de un día determinado. Se deberían dominar las guardias de la ciudad, reducir a los centinelas y, quién sabe, el resto. Algunos de nuestros hombres solían decir que la conspiración se extendía por toda Silesia y que Le Blondin sería nombrado general al servicio de los austríacos. A las 12 y frente al cuartel de guardia situado en la Vermeerteur de Neisse, ganduleaban en sus trajes de cuartel unos 30 hombres. El francés estaba situado cerca del centinela de la guardia, afilando una hacha pequeña en una piedra. Cuando sonaron las 12 se levantó y con un movimiento rápido le cortó la cabeza al centinela de un limpio hachazo. Al mismo tiempo los 30 hombres invadieron el cuarto de guardia, apoderándose de las armas que allí había custodiadas, y se dirigieron inmediatamente hacia la puerta. El centinela de allí intentó contenerle, pero el francés se arrojó sobre él y con otro golpe de hacha le cortó la mano derecha y con la que sostenía la cadena. Al ver que los hombres armados salían por la puerta, la guardia que se encontraba en el exterior se adelantó hacia el camino para evitar sus pasos, pero los 30 hombres del francés hicieron una descarga, cargaron con la bayoneta calada, derribaron a varios y pusieron en fuga a los demás, alejándose ellos mismos con toda rapidez. La frontera solo estaba situada a una legua de Neisse y los amotinados avanzaron rápidamente hacia ella. Pero se dio la alarma en la ciudad y lo que evitó una mayor catástrofe fue que el reloj por el que se guió el francés estaba un cuarto de hora adelantado con respecto al resto de los relojes de la ciudad. Se tocó a Generala, se entregaron armas a las tropas y los otros hombres que debían haber atacado al resto de los puestos de guardia fueron obligados a regresar a sus acuartelamientos, fracasando así su proyecto. Sin embargo, esto hizo imposible que se descubriera la conspiración, pues nadie podía traicionar a sus camaradas, ni, desde luego, denunciarse a sí mismo. Se envió a la caballería en persecución del francés y de sus 30 hombres que, para entonces, ya habían avanzado bastante hacia la frontera de Bohemia. Cuando la caballería se les acercó, la recibieron con una descarga, cargaron después con la bayoneta y le hicieron retroceder. Los austríacos se encontraban junto a las barreras de la frontera observando con impaciencia el transcurso de la escaramuza. Las mujeres, que también estaban allí, entregaron más municiones a estos intrépidos desertores, con lo que pudieron enfrentarse y rechazar varias veces a los dragones. Pero todos estos bravos e inútiles combates les hicieron perder demasiado tiempo, por lo que no tardó en presentarse un batallón de línea que rodeó a los 30 valientes desertores, decidiéndose así el destino de aquellos pobres hombres. Lucharon con la furia de la desesperación. Ninguno de ellos pidió el regreso a los acuartelamientos. Cuando se les acabaron las municiones, lucharon con sus aceros y murieron allí donde se encontraban, destrozados por las balas o las bayonetas. El francés fue el último en ser derribado. Recibió una bala en el muslo y cayó. En esa posición fue dominado, aunque mató al primer oficial que se le acercó para cogerle. Tanto él como los pocos camaradas que sobrevivieron fueron llevados de nuevo a Neisse, y el francés fue inmediatamente presentado como jefe de la conspiración ante un consejo de guerra. Se negó a contestar a las preguntas que le hicieron, así como a informar sobre su verdadero nombre y origen. «¿Qué importa quién soy?», dijo. «Me tenéis y me fusilaréis. Mi nombre no me librará de ello por muy famoso que fuera». Del mismo modo, se negó a descubrir nada de todo lo relacionado con el complot. «Todo lo organicé yo», afirmó. «Únicamente yo conozco los hombres implicados que se desconocen entre sí. El secreto me pertenece a mí solo y ese secreto morirá conmigo». Cuando los oficiales le preguntaron qué razón le indujo a cometer un crimen tan horrible, contestó: «Todo se debió a vuestra infernal brutalidad y tiranía. Todos sois unos carniceros, rufianes y tigres, y no estáis muertos desde hace tiempo gracias a la cobardía de vuestros hombres». Ante estas declaraciones su capitán estalló en las más furiosas exclamaciones contra el preso y abalanzándose sobre él le propinó un puñetazo, pero Le Blondin, aunque estaba herido, extrajo tan rápidamente como pudo la bayoneta de uno de los soldados que le sujetaron y la introdujo en el pecho del oficial. «¡Canalla y monstruo!», exclamó. «Tengo el consuelo de enviaros al otro mundo antes de morir». Fue fusilado aquel mismo día. Propuso escribirle al rey siempre y cuando su carta fuera entregada sellada al servicio de correos, pero sin duda alguna los oficiales temieron que se dijera en ella algo que les inculpara a todos y negaron su permiso. Cuando se celebró la siguiente revista, Federico les amenazó, y se dice que con gran severidad, reprendiéndoles duramente por no haber permitido que el francés le escribiera. Sin embargo, el rey también tenía interés en echar tierra sobre el asunto, y así sucedió como ya he dicho antes.
Se ocultó tanto que llegaron a conocerlo 100.000 soldados del ejército, y muchos de nosotros bebimos a la memoria del francés, considerándole como un mártir de la causa del soldado. Sin duda alguna, algunos lectores pondrán el grito en el cielo ante la lectura de este episodio, acusándome de estar fomentando la insubordinación y defendiendo el asesinato. Si quienes así piensen hubieran servido en el ejército prusiano entre 1760 y el 65, no harían tales objeciones. Aquel hombre destruyó a 2 centinelas para alcanzar su libertad. ¿Y a cuántos cientos de miles destruyó el rey Federico, tanto de sus propias tropas como las del ejército austríaco, por el simple hecho de apoderarse de Silesia? Fue la maldita tiranía del sistema la que afiló el hacha que cortó la cabeza y la mano de los 2 centinelas de Ney. Así pues, que esto sirva de advertencia a los oficiales para que se lo piensen 2 veces antes de utilizar el bastón contra sus pobres subordinados. Podría contar otras muchas historias sobre el ejército, pero como yo mismo he sido soldado, todas mis simpatías están del lado de la tropa, y en consecuencia todas mis historias serán consideradas como narraciones de tendencia inmoral, por lo que prefiero ser breve. Imaginaos mi sorpresa cuando, hallándome en este acuartelamiento, escuché un día una voz muy conocida perteneciente a un caballero que fue traído por un par de soldados y que recibió unos cuantos golpes en los hombros, propinados por uno de ellos, a las que dijo en el mejor inglés: «Maldito bribón, me vengaré por esto, escribiré a mi embajador, tan seguro como que mi nombre es Falkenham, de Falkenham». Me eché a reír al escuchar su nombre. Se trataba de mi viejo conocido que llevaba mis antiguas ropas de cabo. Lieschen había jurado con firmeza que él era en realidad el cabo, por lo que fue incluido entre los de su nueva clase, convirtiéndose así en uno de nosotros. Pero yo no tengo malicia, y como había contado toda la historia relacionada con él a mis compañeros, le di un buen consejo que le procuró la libertad. Y al oficial de inspección le dije: si os llevan alguna vez a Prusia, ya nada podréis hacer y nunca os soltarán. Id ahora mismo al comandante del cuartel, prometedle 500 guineas para que os deje en libertad. Decid que el capitán que os apresó posee vuestros papeles y vuestra cartera, y así era en efecto, y sobre todo demostradle que poseéis los medios para pagarle la suma prometida y os garantizo que os dejarán en libertad. Así lo hizo, y cuando todos emprendimos la marcha, Mr. Falkenham encontró los medios necesarios para ingresar en el hospital, y mientras estuvo allí su situación fue solucionada tal y como yo le había aconsejado. Sin embargo, estuvo a punto de perder su libertad como consecuencia de su tacañería y de su regateo, mientras que, por otra parte, nunca demostró la menor gratitud conmigo, que fue su benefactor. No voy a trazar aquí ninguna narración romántica de la Guerra de los 7 años. Al término de la misma, el ejército prusiano, famoso por su valor disciplinado, estaba dirigido por oficiales y suboficiales de origen prusiano, pero la mayor parte de sus hombres habían sido contratados o apresados como yo mismo, y pertenecían a casi todas las naciones de Europa. Las bajas en uno u otro sentido fueron prodigiosas. Solo en mi regimiento, el de Bülow, había antes de la guerra no menos de 600 franceses. Cuando salieron de Berlín para dirigirse a primera línea, uno de ellos, que tenía un violín, tocó una canción francesa, y sus camaradas bailaron al mismo tiempo que avanzaban cantando «Nous allons en France». 2 años después, cuando regresaron a Berlín, solo quedaban 6 de ellos. El resto había huido o caído muerto en combate. La vida que llevábamos la tropa era terrible y exigía hombres de un coraje y una resistencia de hierro. Había un cabo por cada 3 hombres que siempre marchaban detrás de ellos utilizando el bastón sin piedad, tanto que cuando entrábamos en combate siempre había una primera línea de soldados rasos y una segunda de sargentos y cabos que los azuzaban. Muchos hombres se entregaron a los más terribles actos de desesperación bajo estas incesantes persecuciones y torturas. Entre algunos de los regimientos del ejército se extendió una terrible costumbre que causó durante algún tiempo la mayor alarma en el gobierno. Se trataba de la extraña y horrible costumbre de matar a los niños. Los hombres decían que la vida era insoportable y que el suicidio era un crimen. En consecuencia, para impedir y para terminar con la intolerable miseria de su situación, lo mejor era matar a un niño que, por ser una persona inocente, iría al cielo, entregándose después como culpables del asesinato. Hasta el propio rey, el héroe, el sabio y filósofo, el príncipe, que siempre tenía la libertad en los labios y que aparentaba sentir horror por la pena de muerte, se sintió atemorizado por esta terrible protesta por parte de los miserables a quienes había raptado sus hombres, que se rebelaban así contra su monstruosa tiranía. Pero su única forma de remediar el mal fue prohibir estrictamente que tales criminales fueran asistidos por un religioso, fuera quien fuese, negándoles así el consuelo de la religión. El castigo era incesante.
Todo oficial tenía la libertad de infringirlo y en tiempos de paz era mucho más cruel que en tiempos de guerra, pues cuando llegó la paz el rey abandonó a su suerte a los oficiales que no procedían de la clase noble, sin tener en cuenta para nada sus antiguos servicios. Llamaba a un capitán que había estado durante la guerra al frente de su compañía y decía: «No es noble, déjenlo marchar». De algún modo todos le temíamos y nos sentíamos acobardados ante él como bestias salvajes ante el guardabosques. He visto a los hombres más valientes del ejército llorar como niños ante un bastonazo. He visto un pequeño abanderado de 15 años llamar a un hombre de 50 haciéndole salir de la formación. Un hombre que había estado en 100 batallas y que ante la orden se adelantó, presentó armas y sollozó y aulló como un niño cuando aquel joven miserable le pegó con el bastón sobre los hombros y los muslos. De habernos encontrado en combate, aquel hombre hubiera sido capaz de cualquier cosa. En una situación así podría haber tenido un botón mal colocado y nadie se habría atrevido a tocarle, pero cuando pasaba el combate le pegaban hasta colocarle al borde de la insubordinación. Casi todos nosotros esperábamos nuestro turno, nadie podía librarse de ello. El oficial francés del que ya he hablado estaba en mi compañía y era apaleado como un perro. 20 años más tarde me lo encontré en Versalles, y cuando le hablé de los viejos tiempos palideció y pareció ponerse enfermo. Por el amor de Dios, me dijo, no me habléis de aquella época. Aún hoy me despierto en medio de mi sueño temblando y gritando. En cuanto a mí, después de un breve periodo en el que debo confesar que, al igual que mis camaradas, también probé el bastón y tras haber hallado oportunidades para demostrarme a mí mismo ser un soldado valiente y diestro, utilicé los medios adoptados en el ejército inglés para evitar cualquier otra degradación personal. Llevaba alrededor de mi cuello una bala que no trataba de ocultar, y dije a todo el mundo que estaba destinada al hombre o al oficial que se atreviera a castigarme, y había algo en mi personalidad que hizo a mis superiores creer lo que decía. Aquella bala me sirvió para matar a un coronel austríaco, y no hubiera tenido ningún remordimiento en enviársela a un prusiano, porque al fin y al cabo, ¿qué me importaban a mí sus disputas y si el águila bajo la que servía tenía una cabeza o dos? Todo lo que dije fue: nadie encontrará una sola ligereza en el cumplimiento de mi deber, pero ningún hombre pondrá jamás sus manos sobre mí. Esta simple frase la mantuve mientras permanecí en el ejército. No es mi intención ofrecer una historia de las batallas en las que participé al servicio de Prusia, como tampoco lo hice con las del ejército inglés. Tanto en uno como en otro ejército cumplí con mi obligación y cuando mi bigote creció hasta alcanzar una longitud decente, lo que sucedió cuando ya tenía 20 años de edad, no había en el ejército prusiano un soldado más valiente, inteligente, distinguido y, debo confesarlo, malvado que yo. Me había formado a mí mismo hasta alcanzar la condición de una verdadera bestia de guerra. Cuando teníamos un día de combate me sentía feliz y me comportaba como un salvaje. Cuando no estábamos en primera línea me divertía todo lo que podía y no era precisamente muy delicado en cuanto a la forma de procurarme las diversiones y en cuanto a su calidad. Sin embargo, lo cierto era que entre nuestros hombres había un tono de sociedad más elevado que entre los desmañados patanes del ejército inglés. Por otra parte, nuestro servicio solía ser tan estricto que apenas teníamos oportunidad para hacer ningún mal. Soy de una complexión morena y atezada, y mis compañeros solían llamarme el inglés negro, el Schwarzer Englander o el demonio inglés. Si se tenía que hacer algún servicio, estaba seguro de ser destinado a él. Obtuvo frecuentes gratificaciones económicas, pero ningún ascenso. Al día siguiente de matar al coronel austríaco, un enorme oficial de ulanos al que me enfrenté yo solo y a pie, el general Bulow, mi comandante, me entregó 2 Federicos de oro frente a todo el regimiento y me dijo: «Tu recompenso, pero me temo que tendré que colgarte un día u otro». Aquella noche gasté mi dinero y el que había cogido de la bolsa del coronel de mis amigos, pero mientras duró la guerra nunca estuve sin dinero.